Cuando una persona viene entonces a una consulta con un cuadro, con un diagnóstico de mala prensa, como ser el cáncer, lo primero que se trabaja es el conflicto diagnóstico, que tiene que ver con el shock biológico que tiene la persona cuando le dicen que tiene un diagnóstico de mala prensa. Entonces, ¿qué piensa? ¿Que se va a morir? ¿Que le va a pasar esto? ¿Que le va a pasar lo otro? ¿Cuáles son las memorias que se le activan? ¿Qué es lo que se le activa de haber visto en el árbol a otras personas que sufren, que han sufrido o que han muerto de cáncer? Que entonces se les activan situaciones de miedo a morir, de miedo al sufrimiento, de miedo a la agonía. La verdad es que la ciencia evolucionó un montón, pero todavía no es que se ha creado una vacuna. Entonces, cuando se trabaja el conflicto diagnóstico con el paciente, lo primero, digamos, ¿para qué tiene que ver esto? Para que el paciente pueda conectar con qué sintió en ese momento. Hay muchas emociones, ¿no es cierto?, que quedan bloqueadas por ahí directamente. Uy, te dijeron tenés cáncer y se te vino recuerdo del abuelito, de mamá, de papá o del vecino, algún familiar que vos viste sufrir y mucho. Qué sé yo, mi madre viene impregnada con la memoria de mi abuelo materno, murió de cáncer de páncreas cuando yo tenía la edad de 2 años y de alguna manera, digamos, ahí entiendo cuál es el dolor que a alguien se le genera o el miedo al sufrimiento, ¿no? El miedo al que no hay nada que hacer, cuando te dicen probablemente que fulanito ya está en una situación de metástasis y no hay nada que hacer. Y bueno, hay un shock biológico y cuando te dicen que sos vos la que, la que tenés los días probablemente contados, ¿no? Porque es lo que la persona se empieza a imaginar. Entonces hay una pérdida de poder. Entonces lo primero que trabajamos es este tipo de bloqueo emocional, físico, mental, espiritual, para devolverle al consultante todo su poder. Nosotros tenemos la misma capacidad de enfermarnos que de sanarnos. Entonces, esto va a que es importante entender que estos son procesos de sanación. ¿Qué pasa entonces en el caso del cáncer? Todos los cánceres tienen un conflicto de identidad. ¿Qué es lo que no quiere ver? ¿Qué es lo que no quiere ver? Morir, vejez, trabajo. Hay un resentir que es no soy quien quiero ser, con varios conflictos programantes y un desencadenante. Los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado que los hacen sentirse profundamente heridos. El cáncer es una enfermedad causada por un profundo resentimiento contenido durante muchísimo tiempo, hasta que literalmente va carcomiendo el cuerpo. En la infancia sucede algo que destruye nuestro sentimiento de confianza. Esta es una experiencia que jamás se olvida y el individuo vive compadeciéndose de sí mismo, se le hace difícil cultivar y mantener durante mucho tiempo relaciones significativas. Hay un sentimiento de desesperanza, desvalimiento y de pérdida que se adueña de nuestro pensamiento y nada nos cuesta culpar a otros de todos nuestros problemas. La gente que tiene cáncer además es muy autocrítica. Para mí la clave de la curación del cáncer está en amarse y en aceptarse. En el cáncer hay una rabia que te consume y hay entonces un deseo de autodestrucción. La energía vital no nutre el chakra base al ser bloqueada por sentimientos de remordimiento, miedo, rabia intensa, proveniente de temas
arraigados, relacionados con el ego y que no han sido perdonados. Cuando el perdón entonces sea total, va a ocurrir la sanación. Ahora les voy a hablar un poco de qué plantea Luisa Borbó del cáncer. Ella habla a nivel físico. El cáncer representa al mismo tiempo una alteración en la célula y una desviación considerable del mecanismo de reproducción de todo un grupo celular. Hay un bloqueo emocional porque esta enfermedad se manifiesta en una persona que sufrió una herida grave en su infancia de uno de los padres o de los dos y tuvo que vivirla en aislamiento. Las heridas emocionales importantes que pueden causar enfermedades graves son el rechazo, el abandono, humillación, traición o injusticia. Algunas personas entonces pueden haber sufrido varias de estas heridas durante su infancia. En general, la persona que padece de cáncer es del tipo que desea vivir en el amor que rechazó por completo al albergar durante mucho tiempo ira, resentimiento u odio hacia uno de sus padres. Muchos rechazan incluso a Dios por lo que vivieron o viven, o Dios, o esa chispa de luz, esa chispa divina que vive en el corazón de todos. Llamémoslo como quieran, ¿no es cierto? Hay una pérdida de fe. Estos sentimientos no reconocidos se acumulan y aumentan cada vez que algún incidente revive esa vieja herida. Un día cuando la persona llega a su límite emocional, todo estalla en su interior y entonces aparece el cáncer. Se puede manifestar después de que la persona haya resuelto el conflicto o bien durante el bloqueo. Hay un bloqueo mental, porque si tenés cáncer es importante que reconozcas que de niño o niña sufriste y que te permita ser humano, es decir, darte el derecho de rechazar a uno de tus progenitores o a los dos. El hecho de sufrir heridas en soledad es lo que crea la mayoría de los problemas. Es posible que creas que si te liberas de ellos serás más libre. Por el contrario, la necesidad más grande de tu alma y de tu corazón es acercarte al amor verdadero y el medio por excelencia para eso es el perdón. No olvides que perdonar no solo quiere decir no rechazar a los demás. La dificultad más grande de la persona con cáncer es perdonarse a sí misma por haber albergado esos pensamientos de odio o esas ideas de venganza, aun cuando fueran inconscientes. Perdoná también al niño o a la niña que vive en ti, que vivió en silencio, que sintió rabia y rencor, sin tener quien lo apoyara, quien lo entendiera. Deja de pensar que el hecho de rechazar a otra persona significa ser malo, no es maldad, tiene que ver con ser humano.